Fíjense que es toda una historia increíble. Nuño de Guzmán y todos los seguidores de Nuño de Guzmán habían tratado de bloquear cualquier información que llegara de los franciscanos o tratara de llegar de los franciscanos a la corona española. Eso sí, ellos llegaban sus informes hablando pestes del obispo, de los franciscanos y demás. ¿Por qué? Porque eran los que defendían a los indígenas, por supuesto. Nuño de Guzmán trataba de que no pasara absolutamente ningún reporte de parte de los franciscanos. Así, Fray Juan de Zumárraga hace un reporte de todos los acontecimientos y es él quien dice de Nuño de Guzmán: diablo infernal de codicia. Esto lo dice Fray Juan de Zumárraga en 1529, en un reporte que se conserva en el archivo de Simancas, en España. Hay una copia también en Roma, en el archivo de los franciscanos. Ahí está esto que habla Fray Juan de Zumárraga en contra de Nuño de Guzmán. Pues bien, hace este reporte Fray Juan de Zumárraga, se lo da a un fraile para que lo pueda llevar a España. No se logra, así que el mismo Fray Juan de Zumárraga va hasta Veracruz, donde casualmente, de esas coincidencias, y yo llamaría diosidencias, llega un paisano suyo, vasco, vasco, y fíjense qué inventaron. Pusieron este reporte donde narraba todos los malos acontecimientos a la corona, lo pusieron en una torta de cera. Esta torta de cera la pusieron en un barril, le pusieron brea para que el agua salada del mar no le hiciera nada al reporte, le pusieron con una cuerda al barco y como si fuera una boya flotaba en el mar y ahí estaba el reporte. Solo así llegó a manos del rey Carlos V, que se entera de toda la situación tan terrible, que gracias a eso también nosotros nos enteramos de esto. Un ejemplo muy claro de la situación con respecto a Nuño de Guzmán: los indígenas que habían ayudado precisamente a Hernán Cortés en la conquista, como eran los de Huejotzingo, recibían malos tratos de Nuño de Guzmán y de esta primera audiencia. Fueron ante Fray Juan de Zumárraga precisamente a buscar ayuda. Fray Juan de Zumárraga, que era protector de indios, trató de ayudarles, junto con los franciscanos. Quedaron en algo que verdaderamente es inusitado. Pidieron a Antonio Ortiz, un franciscano, que predicara en la iglesia, que predicara en una misa fuerte, en contra de estas atrocidades, en contra de la primera audiencia. Antonio Ortiz, que era uno de los más fervorosos predicadores franciscanos, fue a la misa presidida en aquel entonces por el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, con una muchedumbre, tanto de españoles como indígenas. Se sube al púlpito Antonio Ortiz y habla fuerte en contra de la primera audiencia a favor de los indígenas. ¿Qué resultado? Fue que Delgadillo se levanta, Nuño de Guzmán también se levanta en plena asamblea. Nuño de Guzmán grita al predicador que se callara. Delgadillo sube al púlpito y trata de callar al predicador tirándolo del púlpito, enfrente de españoles, de indígenas. Ustedes pueden comprender la situación tan terrible que se estaba viviendo. Y la pregunta mía es: ¿cómo poder evangelizar en esas circunstancias? Todavía más. Nuño de Guzmán dictaminó pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. Pena de muerte. ¿Cómo poder evangelizar? Esto es de un español católico. Pena de muerte a todo indio que se acercara al obispo. ¿Cómo evangelizar en esas condiciones? Otro ejemplo. Ahora, Nuño de Guzmán, cuando supo que Hernán Cortés regresaba a la Ciudad de México, Nuño de Guzmán sale de la Ciudad de México. Estamos hablando 1529. Deja a Delgadillo, a Salazar, en la Ciudad de México. ¿Qué hace Delgadillo? Delgadillo, también español católico, como ustedes saben, toma prisioneros a amigos de Hernán Cortés. A ver, católicos, apostólicos, españoles, en contra de otros españoles católicos, sí.
toma prisioneros a amigos de Hernán Cortés. A uno de ellos lo corta en pedazos y al otro lo despelleja. Yo creo con el afán, obviamente, de decir aquí el que manda soy yo. Se enteran los franciscanos, se entera obviamente el obispo y tratan de salvar a estos pobres españoles. Así que el obispo, junto con los franciscanos, en una procesión con cruz alta, velas y demás, va a tratar de salvar a los españoles. ¿Con qué se encuentra? Con que las fuerzas de Delgadillo y Salazar los agarran a los franciscanos, los golpean y todavía Delgadillo con una lanza se la avienta al obispo tratando de asesinarlo. A ver, padre, ¿me está usted diciendo de que un español católico trata de matar, de asesinar a su obispo católico? Sí. Gracias a Dios, la lanza pasó por un lado del cuerpo del obispo, Fray Juan de Zumárraga. ¿Cómo poder evangelizar en esas circunstancias? Pues todavía más. Fray Juan de Zumárraga, ante esta situación, dice a todos los sacerdotes de la Ciudad de México: sacerdotes de la Ciudad de México, desnuden los altares, consuman el Santísimo, nos vamos de esta Ciudad de México, que esta Ciudad de México se quede sin Dios. Dictamina la excomunión a los miembros de la primera audiencia y el entredicho a la Ciudad de México. Así que todos los sacerdotes con el obispo Fray Juan de Zumárraga abandonan la Ciudad de México. Efectivamente, la Ciudad de México se queda sin Dios. ¿Cómo evangelizar ante esto? ¿Cómo evangelizar a unos indígenas conquistados, enfermos, sin dioses, con el espíritu deshecho al contemplar que su historia, su civilización, sus ancestros estaban destruidos, cuando todo lo nuevo para ellos era mentira? ¿Cómo evangelizar cuando entre los mismos españoles se estaban golpeando, se estaban tratando de robar, de violar? ¿Cómo evangelizar cuando esos mismos españoles católicos trataban de asesinar a su obispo y ahora nada menos que abandonan la Ciudad de México todos sus sacerdotes? ¿Cómo poder dar la buena nueva de ese Cristo lleno de amor, de ese Cristo que murió por nosotros en la cruz y ha resucitado para darnos vida eterna? ¿Cómo poder evangelizar? La clave la vamos a tener en los próximos programas. No se lo pueden perder, porque es precisamente Fray Juan de Zumárraga que en ese reporte que ha escrito al rey, manifestando todas estas situaciones tan dramáticas, tan difíciles, al final del reporte dice: si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra que se pierde totalmente. Esto fue escrito por Fray Juan de Zumárraga al rey. Si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra que se pierde totalmente. Vamos a ver cómo precisamente intervino nuestro Dios y Señor.